Y bueno, cosa muy importante que está pasando en este evento de DADI es que están en un cambio de presidencia. Y estamos con Jaime Fasca, que es el flamante presidente electo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Querido Jimmy, ¿cómo estás? Todo bien, tu Horacio, me da mucho gusto saludarte. ¿Contento? Muy contento, muy contento. Un reto importante, un reto que teníamos ya tiempo preparándonos, pero bueno, listos para enfrentarlo y pues seguir sumando como sociedad y como asociación a esta ciudad y a este país. Hay que decir que Jimmy es una persona muy joven, pero llevas buena parte de tu vida en lo inmobiliario, lo entiendes a detalle, conoces todas las etapas del desarrollo inmobiliario, entonces conoces cómo se hace y en este momento tan importante para el país, conoces cómo se puede hacer para reactivar, porque el hecho es que la industria en general, no nomás la inmobiliaria, el país, la economía, tiene un frenón, consecuencia de muchas cosas, la pandemia incluida, que entre todos tenemos que reactivar. ¿Cómo percibes este momento que pasa el sector inmobiliario? Pues venimos de 2 años complicados, ¿no? Venimos de años en donde pues viene un shock que es el principio de la pandemia y a su vez pues después una serie de factores que han creado una incertidumbre y que lo que pensábamos, antes planeábamos a años, pues hoy en día planeamos a días y a meses, ¿no? Porque pues viene la pandemia y luego dices, bueno, ya estamos empezando a salir de ella y de repente llega la guerra de Rusia con Ucrania y eso hace que pues esta inflación que veníamos ya viendo desde meses antes debido al alza en las tasas de intereses y otros factores a niveles globales, pues al final del día otra vez vuelven a empujar precios de los insumos principales que usamos los desarrolladores como el acero y como el cemento hacia arriba y pues al final del día eso hace que tengas que estar reinventándote todos los días, ¿no? Porque los números que hiciste para un proyecto, pues ahora con los costos elevados ya no te salen a los precios que tenías pensado vender o rentar. Entonces es como creativamente otra vez pues sentarnos en el escritorio y buscar cómo sacar estos proyectos adelante. A tu pregunta de cómo reactivar la economía, pues un punto muy importante es generar confianza. Al final del día, pues lo que pasa es que en la industria inmobiliaria dicen que las crisis es la primera en frenar y después es al mismo tiempo es la que más trabajo cuesta por el tamaño de la maquinaria, el sacar adelante y el que vemos más tarde los resultados, ¿no? Y entonces uno es pues todos estos empleos que se perdieron derivados del freno que hubo en el desarrollo inmobiliario, pues poco a poco que se vuelvan a crear, generar una confianza y ese es un trabajo que va de la mano entre la iniciativa privada, los desarrolladores y las autoridades, porque al final del día lo primero es confianza por parte de los inversionistas, ¿no? Si no hay confianza y no hay certidumbre, pues al final del día no llega la inversión. Pero después de eso también es generarle confianza al consumidor final de que tiene un trabajo estable, de que puede otra vez hacer un compromiso y comprar, dar un enganche, sacar una hipoteca y que eso haga que al final del día pueda hacerse de una vivienda y entonces no se sienta vulnerable y diga mejor en este momento no compro y pues al final del día si empiezan a tener esa confianza pues compran y el que compren hacen que se vuelva este círculo virtuoso, vuelva a arrancar la economía, volvamos a tener ventas y al final del día pues crezca la economía a nivel global, a nivel nacional. Entonces pues trabajando mucho de la mano con autoridades, trabajando en mandar el mensaje correcto, buscando en la manera de lo posible continuar con esta creación de empleos y pues poco a poco seguir avanzando y recuperándonos de momentos complicados, sabiendo que pues existe una incertidumbre que seguirá existiendo en los siguientes meses, pero hemos probado ser más resilientes de lo que creíamos, ¿no? Platicábamos hace rato que pues, en centros comerciales ya estamos llegando a números de flujos prepandemia, lo cual hace un año se veía impensable y pues la gente quiere salir, quiere estar en la calle, quiere estar con gentes. Tenemos por otro lado un desarrollo industrial y un crecimiento del sector industrial importantísimo. Pues tenemos pues no sé si la palabra es suerte, pero la coyuntura de ser vecinos de Estados Unidos, la economía pues más importante a nivel mundial, y con esta ruptura y esta distorsión en la cadena de suministros hace que Estados Unidos busque un tema de regionalizar mucho más sus cadenas de suministro y México es un gran ganador. Entonces, pues aprovechar esas coyunturas que se dan para hacer inversiones en sectores que traen crecimiento y que eso se empuje
empujen al mismo tiempo. Vemos nueva industria en el Bajío, esa industria pues al final genera una necesidad de vivienda, entonces de repente tenemos la demanda, hace que construyamos y que viva más gente, pues hace que necesitemos centros comerciales y que necesitemos más centros comerciales. Al final del día pues también se genera este ciclo de economía que buscamos mejorar como asociación y como los diferentes grupos inmobiliarios. Es que Luis, clarísimo, la industria ha demostrado ser resiliente al extremo, ha sobrevivido a muchas crisis, esta no solamente está sobreviviendo, sino en algunos segmentos, algunas empresas están teniendo buenos números, lo cual habla de la capacidad, de la resiliencia del sector, pero también nos dice una cosa muy importante, la realidad de la demanda. La gente necesitamos la transformación de las ciudades, necesitamos las viviendas, necesitamos esos lugares de trabajo, sean oficinas, sean plazas, o sea, lo necesitamos. Por eso es tan importante para el país, o sea, que el sector inmobiliario esté pujante, porque genera ciudades que necesitamos, viviendas que necesitamos y, que no está tampoco decir, genera los empleos que necesitamos. Tú, por ejemplo, seguramente para llegar a esta presidencia del ADI, tienes un plan de trabajo. ¿Cuál es el eje de tu plan de trabajo? Pues tenemos 3 ejes rectores dentro de lo que serán los siguientes 2 años de mi gestión en el ADI, ¿no? Una, y que exponía hace rato, es este tema de seguir convirtiendo al ADI en un jugador nacional. Históricamente, pues el ADI nace en la Ciudad de México. Obviamente la Ciudad de México siendo la ciudad más importante en términos de inversión en el país y durante los años pues muchos de los socios ADI han estado muy concentrados en la ciudad, ¿no? Hoy en día vemos un país con un dinamismo muy interesante en muchos sectores y en muchas regiones, ¿no? Toda la zona norte, pues estamos viendo una inversión y un dinamismo que no se había visto en muchos años, ¿no? Desde Tijuana, Mexicali y algunas otras ciudades del norte. Por el otro lado, los destinos turísticos, Los Cabos, la Riviera Maya, la Riviera Nayarit, también viendo ocupaciones y tarifas que no habíamos visto en muchos años y venta de residencial de segundas casas. Lo mismo vemos en ciudades como Guadalajara, el mismo Monterrey. Entonces, pues un punto importante es el que el ADI se convierta en un interlocutor a nivel nacional, buscar un acercamiento con los diferentes estados. Por otro lado, el tema de sustentabilidad. Como comentaba, la realidad es que el mundo de hoy pues nos exige y estamos convencidos de que pues al final del día como desarrolladores, para bien o para mal, tenemos impactos importantes en las ciudades, tenemos impactos importantes en las comunidades en las que desarrollamos, y al final del día el tema de sustentabilidad a largo plazo es buen negocio, y tenemos desde como asociación primero educar a los miembros de la asociación. Estamos trabajando con programas o trabajaremos con programas en donde enseñemos cómo es rentable, no solamente es un costo adicional por un tema de ideología, sino genuinamente es una buena decisión de negocios, que al final del día si lo vemos a bancos muchas veces ya financiar a proyectos que demuestren que están orientados a estas políticas de ESG. Vemos también a inversionistas que ya te piden un reporte de la rentabilidad económica y aparte un reporte de la rentabilidad social y de cómo estás impactando positivamente a la sociedad en la que estás desarrollando, ¿no? Entonces, pues digamos que mi segundo eje importante es empujar mucho el tema de la sustentabilidad y políticas de corporate governance a nivel de empresas. Y el tercero es pues mantener y cada vez volvernos más relevante en el diálogo con autoridades, pero no solamente para exigir o no solamente para conseguir permisos o para ver cómo es más sencillo ese proceso, sino para realmente usar el conocimiento que tenemos, que al final del día, si juntas todos los socios y lo que hemos desarrollado, pues es un conocimiento importante, y volvernos un factor de cambio. Si hay que hacer un análisis de planes de desarrollo urbano, cómo podemos participar, cómo podemos ayudar con lo que estamos viendo, y que las decisiones no solamente sean tomadas por actores políticos que muchas veces no tienen la información de lo que está pasando a nivel de los municipios, a nivel de las ciudades, a nivel de los estados, y nosotros fortalecer esa interlocución para realmente formar parte de esas mesas, estar sentado en esas mesas en donde se toman decisiones y poder aportar a que sean decisiones que ayuden a un crecimiento, a un desarrollo urbano más ordenado, que al final nos beneficien a todos. Lo dijiste muy claro, el tema es establecer un diálogo
diálogo es de las dos partes, ida y vuelta, ¿no? Cómo sumamos, cómo integramos un proyecto, porque a fin de cuentas los objetivos son comunes, pero los gobiernos de vez en cuando tienen el problema del corto plazo, y la industria privada, la iniciativa privada, tiene la ventaja del largo plazo. Están en el largo plazo, los empresarios se mantienen, tenemos el socio SADI que tienen décadas trabajando, entonces esta es una ventaja muy importante, y obviamente la inversión de todo tipo, de tiempo y de recursos en conocimiento. Entonces, hoy que hay tantas tendencias para tema de sustentabilidad, de financiamiento verde, de cómo hacer del desarrollo urbano una fuente de protección del medio ambiente, ese conocimiento hay que rescatarlo, aprovechar todo lo que se ha hecho en ADI para ponerlo al servicio del gobierno. Y hay que entender que el gobierno a veces nos quedamos con la finta del central, pero hay que apoyar a muchos municipios que no tienen las capacidades, y ahí es donde ADI tiene un papel muy importante. Así es, así es. Platicábamos de cómo pues, estos municipios realmente hemos sido nosotros testigos de cómo, pues con un buen diálogo en ciertos municipios de este país, hemos logrado realmente crear economías muy importantes a nivel municipal que se trasladan al Estado y que al final tienen una relevancia a nivel federal y a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues estar en los 3 niveles de gobierno muy activos, con mucho diálogo y buscando realmente convertirnos en ese agente de cambio y ese agente interlocutor que busque ser propositivo. Al final no buscamos criticar, sino buscamos construir, y para construir lo tenemos que hacer de la mano con la gente que está tomando las decisiones. Sí, para el sector inmobiliario me queda claro que si vas a invertir, te cuesta lo mismo o hasta menos hacerlo bien que mal. Así es. Entonces, el sector inmobiliario no tiene por qué ser necesariamente el depredador ni el que hace, al contrario, tiene todo el conocimiento para poner eso al servicio de que se hagan desde el principio los planes de desarrollo adecuados, para que se hagan los inmuebles que se necesitan, dónde se necesitan y cómo se necesitan. Entonces, en ese sentido, estos 3 ejes lectores de tu programa me parece que pueden ser una hoja de ruta muy interesante para que el ADI se convierta en un actor mucho, siempre lo ha sido, digo, por el peso específico que tiene, pero en el momento que interactúe más con la sociedad y con los gobiernos y que sea un actor que proponga y que genere cambio, como tú lo estás diciendo, me parece que ese puede ser, pues ya con eso tienes un reto importante para esta gestión. Así es, tenemos para divertirnos los siguientes 2 años, y bueno, pues entusiasmados, es un reto importante, pero pues al mismo tiempo pues es momento para apoyar, es momento para dar, es momento para seguir creciendo como gremio y que eso se vea reflejado en un impacto positivo a las sociedades que impactamos diariamente. Y lo decía Enrique Telles, tu antecesor en la presidencia del ADI, el mejor momento para ser presidente es en medio de una crisis, para ayudar. En este momento es cuando la ADI tiene que sacar el pecho y empujar cosas, en ese momento es cuando Enrique Telles lo hizo, y a ti, que además, insisto, con tu empuje, el hecho de que seas tan joven y llegues a la presidencia de ADI, quiere decir que estás muele, digo, no es de gratis, ¿no? Obviamente eres un agente muy participativo y todo, en este momento pues, llegas en el momento adecuado para lo que se requiere en un momento de crisis, que ese empuje sea el que detone, el que provoque ese cambio que quieres. Pues Jimmy Fasca, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo, la misma tarde en que estás tomando posesión de este nuevo cargo, de este nuevo reto como presidente del ADI. Felicidades y muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo, Horacio, y pues encantados de siempre estar para platicar contigo cualquier día. Es de casa, así que lo vamos a tener muy seguido por acá. Así será. Gracias. Gracias a ti.